muy buenos días. Otra vez aquí en nuestra casa Dida TV. Buenos días, Yanni. Muy buenos días, Yulisa, y buenos días a ese público que nos sigue siempre a través de este espacio Dida TV. Nuevamente estamos dentro de sus hogares para compartir informaciones de interés, informaciones de importancia, las cuales trabajamos con muchísimo cariño para todos ustedes. Señores, tenemos un contenido súper especial como siempre. Como Así dice es. el cliché de Yanni. Así es. El súper especial, pero realmente es un contenido con mucho peso. Hablaremos de salarios, hablaremos de ese enfoque que tienen los empresarios relacionados al sistema dominicano de seguridad social, y para ello tenemos al señor Joel Santos, quien es el presidente de Copardón aquí. Va a estar aquí en este Dida TV. Así es, también compartimos escenario con Alba Lora, quien es una de las técnicos especialistas de la DIDA, quien va a comentar con nosotros esos casos de interés que nos llegan, cuáles son los últimos casos que están llegando a la DIDA, a los cuales se le está dando respuesta continua. Nosotros recomendamos que se quede frente a su pantalla para que comparta con nosotros esa información que les va a ofrecer Alba Lora respecto a esos casos. Son casos que pueden estar siendo compartidos con ustedes, puede ser su caso, y pues la información es que nos visiten en la DIDA o nos llamen, como le va a explicar Alba Lora en la próxima entrevista. Señores, la red, la telaraña de la red. Hoy, esta semana los afiliados de todos los temas, nosotros vimos la red, código de trabajo, estuvimos viendo seguridad social, estuvimos viendo acompañamiento en materia de pensiones, en materia de salud. Señores, la red se movió. Así es, todo esto y más, las notas de seguridad social y otras informaciones de importancia para cumplir con nuestro rol, que ustedes se enteren qué es lo que estamos haciendo en el país en la seguridad social y qué es lo que está haciendo la DIDA para que usted conozca sus derechos. 30 segundos, regresamos de inmediato. El carnet del Seguro Familiar de Salud te acredita atención en emergencia e internamiento sin pago ni depósito de dinero. Hacerte todos los análisis que necesites. No ser retenido por deudas. Entre otros muchos beneficios. Preséntalo y exige tus derechos. DIDA, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante. La donación de órganos es un acto generoso y altruista. Cuando donamos nuestros órganos no hay contrato, solo la decisión de ser solidario, que por amor nos hace sentir y decidir que damos vida después de nuestra muerte. Solidarízate. Siempre se puede más. Da vida, hazte donante. Los riesgos en el trabajo dependerán de la labor que realices. Los trabajadores de la salud deben tomar en cuenta los riesgos físicos, químicos y biológicos. Utiliza ropa, calzado y equipos adecuados a la actividad que realices. Los docentes pueden presentar problemas de estrés musculoesqueléticos y de la voz. Evita movimientos bruscos y agresivos, así como forzar la intensidad de la voz. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Bien, señores, y en el inicio de este programa hablamos de una entrevista que, como siempre digo, es sin desperdicios, un tema que está en el tapete y que por supuesto a la mayoría de los dominicanos nos concierne, aquellos que estamos empleados y aquellos que no cuentan con la gracia de tener un empleo fijo. Está con nosotros en el día de hoy Joel Santos, quien es el presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana, para hablarnos de todo el tema salarial, el aumento, las declaraciones que ha dado ante la prensa, qué es lo que está pasando con el aumento de salario para los dominicanos. Él nos lo va a explicar en esas palabras que son, ¿verdad?, autorizadas. Gracias por estar con nosotros. Un placer estar en el programa, siempre pues contento de estar aquí. Bueno, Joel, y permíteme tutearte, ¿verdad? Por la conversación
un poco larga que sostuvimos detrás de cámara, hablando precisamente sobre el tema que nos concierne en esta mañana. Es un tema que, como decíamos fuera de cámaras, hay muchas teorías que se toman así como con pinzas, ¿verdad? El tema de los salarios. Ustedes como Copardón, tengo entendido que tienen una posición fija respecto a los datos que ha arrojado la Tesorería de la Seguridad Social y las opiniones que dan varios sectores. ¿Cuál es la opinión oficial de Copardón? Bueno, sí hay varios elementos que sin duda alguna inciden al salario. Pero quizás lo primero que hay que decir es que, contrario a lo que se esboza, todo el mundo, igual nosotros, favorecemos en que los salarios crezcan cada vez más rápido y entendemos claramente la importancia que tiene para la economía dominicana y para la demanda en general, que los salarios crezcan más rápido. No hay duda de que un trabajador más contento produce mejor y evidentemente también aporta más a la economía. Cuando habla de que los salarios aumenten más rápido en cuestiones de aumento monetario o más rápido en el tiempo, Joel, porque es como decíamos, vuelvo y reitero, detrás de cámara. O sea, hay muchas personas que hablan del tema en teoría. Ustedes lo están llevando a la práctica, ustedes manejan datos y estadísticas. ¿De qué se trata efectivamente? Sí, lo que hay que mencionar es que los salarios en la República Dominicana en el sector privado vienen creciendo. Si tomamos los mismos datos de la tesorería, podemos darnos cuenta que en los últimos 2 años los salarios han crecido en un 5%, lo cual es un valor por encima de la inflación. También hay que mencionar de que este año también hubo un incremento en el salario mínimo que fue negociado de manera tripartita, que también produjo una mejoría en las condiciones de los trabajadores. Ahora bien, lo que estamos persiguiendo todos es ver cómo esos salarios se aceleran en su crecimiento desde el punto de vista de tiempo y de valor, ambas cosas. Porque un 5% en 2 años, ¿ustedes consideran? 5% anual. Anual, un 5% anual. Para toda la inflación que percibimos, ¿verdad?, aquí en el país, ¿ustedes consideran que es un aumento aceptable? Es un crecimiento aceptable, pero lo que estamos buscando es cómo debe crecer más. Y creo que ese es el punto. O sea, estamos hablando, creo que siempre es importante que el salario real de la economía crezca positivamente. Yo creo que ese es el elemento positivo. Tenemos que siempre darnos cuenta, la inflación en los últimos años ha sido bastante baja. Por lo tanto, ese crecimiento de 5% anual es un crecimiento real. Pero de nuevo, nuestro objetivo debe ser que crezca más rápido. Ahora bien, Ana, para trabajar este tema, debemos primero analizar qué es lo que limita ese crecimiento de los salarios. Y nosotros siempre hacemos mención de que para que los salarios crezcan más rápido, hay que atacar otro elemento base y de mucha importancia, que es el desempleo y el subempleo. ¿Por qué? Por una razón muy simple, y fuera de cámara te ponía un ejemplo muy simple para que los televidentes nos entiendan. Siempre, cuando hay niveles de desempleo y de subempleo y de informalidad, siempre habrá distintas personas dispuestas a asumir ese rol que tiene una persona en un salario formal a un salario ya sea igual o menor que el que está siendo ocupado. Por ejemplo, hablábamos el caso, le poníamos el ejemplo del camarógrafo, decíamos, sin asustar al camarógrafo, ¿verdad? Le decíamos, bueno, usted ocupa esta posición, pero probablemente en la calle ahora mismo, dado que hay nivel de desempleo y subempleo, haya 4, 5 personas dispuestas, por decir un número, dispuestas a asumir el rol que él tiene a un salario igual o menor. Por eso es que hay que atacar mediante políticas, una combinación de políticas públicas y privadas, el combatir el desempleo. En la medida que el desempleo y el subempleo se vayan reduciendo,
que ese es otro tema, hay que analizarlo por segmento, que ese es otro punto. Entonces, evidentemente, por un tema de la relación entre la demanda y la oferta de trabajo, los salarios por tipo de rama deberán crecer más rápido. Y yo pongo un ejemplo también peculiar y, por ejemplo, hay áreas muy calificadas que tienen una demanda de empleo importante, pero no tienen una oferta de empleo importante. La oferta y la demanda. Que crece, cuyos salarios crecen mucho más rápido. Por ejemplo, del sector que quizá yo más conozco, yo siempre digo, y lo pongo como un simple ejemplo, técnico de refrigeración. Un buen técnico de refrigeración es una posición que aquí se demanda en el país de manera importante. Si tú encuentras un buen técnico de refrigeración, te lo van a quitar de las manos. Es un tema que involucra a muchos sectores, porque para hablar de reducir la tasa de desempleo que hay en el país, también tenemos que hablar de educación y tenemos que involucrar calificación técnica. Relacionar la demanda de trabajo, que es algo que se viene discutiendo, por ejemplo, el Infotep, que es una organización que viene haciendo un excelente trabajo. El Infotep viene tratando de identificar cuáles son esas áreas técnico-profesionales donde existen amplias oportunidades en cuanto a la demanda de trabajo. Es correcto. El tratar de calificar personas en esa área de trabajo ayuda de una manera práctica a combatir el desempleo y al mismo tiempo irá generando una aceleración de los salarios en esas áreas de trabajo. ¿Qué opina Joel Santos en representación de Copardón del aumento del registro de empleadores ante la Tesorería de la Seguridad Social, que es un tema que también nos llamó mucho la atención y que esto también viene, si se quiere, a ayudar, ¿verdad? Un poco el tema del desempleo. Creo que el Consejo Nacional de la Seguridad Social, con todos sus integrantes tripartitos, ha estado realizando una importante labor en tratar de ir apoyando cada vez más la formalización de los empleadores y que ayuda de una manera directa también a la formalización de la economía. Ahora bien, es un tema conjunto, involucra a diferentes sectores de la economía, involucra también políticas públicas, involucra concientización. Por ejemplo, la DIDA hace un trabajo en cuanto a la concientización, porque al final de cuentas también el empleador tiene que ir viendo las ventajas de que sus empleados estén formalizados, de que sus empleados estén bajo una cobertura de la seguridad social, y las personas también deben tratar de identificar lo que son esas grandes ventajas, que también ese es un punto que no se ve a la hora de medir lo que es el concepto de remuneración real, que es diferente al salario. La remuneración real involucra otros aspectos que el empleado recibe, que no necesariamente un salario pecuniario, siendo la seguridad social una de ellos. Hablamos de las obligaciones de los empleadores. Correcto, pero en la medida de que es satisfecha esa necesidad, es una especie de aumento salarial indirecto. ¿Por qué? Porque le estás cubriendo una necesidad importante a ese trabajador que de otra manera tendría que utilizar sus propios recursos para cubrir esas necesidades. También hay que mencionar que en la República Dominicana la medición en sí del salario es sumamente complicada de hacer. Irregular, si se quiere. Por la informalidad de la economía, pero también hay una cantidad de remuneraciones que el empleado recibe que muchas veces no es debidamente contabilizada o para fines estadísticos. Por ejemplo, las propinas que recibe. Hay sectores que es bastante importante, llega hasta representar el 50% de la remuneración de un empleado. Pero eso no se puede considerar parte del salario de un empleado. Pero sí de su remuneración Pero no global. del salario, ¿o sí? No del salario, pero sí de su remuneración. Correcto. Por eso es que todas estas partidas, al incidir en la remuneración,
pueden hacer parecer que los salarios son más bajos de lo que son. ¿Usted cree que luego de que se apruebe ya definitivamente el reglamento a la ley 135-13, 135 es la ley de salarios, ¿verdad? 135-13, viene a regular todo este tema del salario en el sector público y el sector privado? Bueno, yo creo que si bien... Tengo entendido que esa ley está todavía en manos del Ministerio de Administración Pública, sí, para el reglamento. Sí, pero todo eso es formalidad. Nosotros tenemos que, como mencioné, para causar una incidencia importante a nivel del salario real y de manera constante y que perdure en el tiempo, nosotros tenemos que atacar los fundamentos de la economía. ¿Cuál es la propuesta que tiene Copardón para que eso se lleve a cabo? Para que esto se lleve a cabo es, primero, como dije, atacar los niveles de subempleo y desempleo. Tenemos que concentrarnos en cuáles son los segmentos de la economía que están llamados a producir empleos, porque la economía puede estar creciendo, lo cual es importante y definitivamente en concepto de valor agregado es un elemento importante. Ahora bien, no necesariamente los segmentos de la economía que más crecen son los que más aportan el empleo. Y ahí hay una diferencia importante. Por ejemplo, si yo te menciono algunos segmentos que son importantes, de nuevo, pero no necesariamente tienen un aporte a nivel de empleo. El sector financiero, lo cual es importante para la economía, pero no necesariamente es importante en cuanto al aporte de empleo. Los áreas como, por ejemplo, hay un sector que sí aporta mucho empleo, pero hay que ver la naturaleza de ese empleo. El sector construcción, el cual es importante también para la economía, pero tenemos una mano de obra extranjera que sí tiene un efecto sobre los salarios a la hora de tomarlo en cuenta. También eso hay que tomar en cuenta ese punto. Otro segmento que crece de manera importante, el sector educación, también muy importante para la economía, pero en cuanto al aporte al empleo que hace, lo hace a través del sector público, no tiene que ver directamente con el aporte que hace el sector privado. Por lo tanto, hay que mirar a la hora de unir o de relacionar crecimiento económico con empleo, tenemos que irnos al detalle y analizar los diferentes segmentos. Por eso es que decimos que hay que impulsar también otros segmentos de la economía que exporten bienes y servicios. ¿Por qué? Porque dependen de una demanda externa que es mucho más amplia que la demanda interna. Y estos sectores generadores de divisas, o como los economistas llaman, sectores transables de la economía, tienen la oportunidad o la particularidad, la industria también hay que incluirla, la zona franca, tienen la particularidad de que están más directamente relacionados con la capacidad de generar empleo. Excelente. Bueno, con relación a nosotros como institución, a la DIDA, pues nosotros tenemos informaciones de primera mano de cómo se están manejando, ¿verdad?, los patronos para tener regulados ya todo lo que tiene que ver con el sector empleador y el sector patrono, porque le damos seguimiento con los casos que nos llegan día a día. Ya tengo entendido, ¿verdad?, que los patronos ya se están poniendo al día con todo lo que tiene que ver, o en la parte legal, con todo lo que tiene que ver con sus empleados y todos los demás. Y nosotros actuamos como censor de eso y recibimos esas informaciones. Por ese lado, sí. Con relación ya a las últimas resoluciones que ha publicado el Consejo Nacional de la Seguridad Social, como la resolución 375-02, que también viene a aportar muchísimo con relación a esto de la ayuda tanto a los patronos como a los empleados. ¿Cuál es la posición de Copardón? Copardón, que quizá para hacer referencia, te está refiriendo a la resolución que amplió lo que fue la cobertura de los medicamentos a 8,000 pesos, desde 3,000 pesos, entre otras. Y también amplió el catálogo de medicamentos, medicamentos
que reciben Ujú. los afiliados. Sí, señor. Creo que eso fue una victoria para el tripartismo. Las tres partes se pusieron de acuerdo, tanto los grupos sindicales como los representantes de los trabajadores, con el sector empleador y con el gobierno, para mejorar estas condiciones, bajo el entendido de que era uno de los reclamos más importantes que hacían los empleadores, tal como habían arrojado, los empleados, perdón, y que tal como había sido comprobado por distintas encuestas. Creo que es una mejoría en la capacidad que van a tener los empleados. Creo que le va a poner también mucho más énfasis los empleados en cuanto a utilizar ese beneficio y algo que beneficia tan directamente al bolsillo de las personas. Creo que fue un éxito. Nosotros la apoyamos en todo el sentido. Y cosas como esta es lo que nos debe mover a todos, a trabajar cada día para que la seguridad social sea mejor y sobre todo que bajo un esquema de equilibrio financiero en el sistema en sí, cada vez más dentro de, como dice, arropándonos hasta donde la sábana nos dé, para ponerlo en buen español, debemos cada vez más ir mejorando estos servicios. El director ya no está haciendo seña que debemos irnos a una pausa, pero no quiero despedir esta entrevista sin preguntarles así de manera puntual. 3 cosas que recomienda Joel Santos como presidente de Copardón, dedicada a los empleadores, aplicada a los trabajadores para mejorar el sistema. Para mejorar el sistema. 3 cosas. El sistema de trabajo de la República Dominicana, obviamente, el sistema laboral. Perdón. Sí. Bueno, yo creo que lo primero que como empleador le diría a los empleados es que cada vez más mejoren su calificación, es decir, mejoren su preparación profesional. Su preparación profesional orientada hacia donde están las necesidades del mercado. Creo que también en estos momentos es importante para los empleados ir manteniendo esa fidelidad hacia las empresas que trabajan. Creo que esa relación empleado-empleador debe ser cada vez más importante, sobre todo las generaciones venideras, y creo que eso es un elemento importante. Y lo tercero, sí, yo le diría también que el empleado esté cada vez más informado de los beneficios, por ejemplo, de la seguridad social, los beneficios que la seguridad social pues le aporta, aprovechando que estamos en el programa de la DIDA. De eso nos encargamos nosotros. Agradecer a Joel Santos por estar con nosotros en esta mañana, muchas informaciones valiosas y por supuesto decirle que están abiertas las puertas para cualquier información que quiera hacer llegar tanto a los empleadores como a los patronos que nos siguen cada fin de semana en este programa DIDA TV, pues aquí las puertas están abiertas. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Nosotros vamos a la pausa, ya regresamos. El carnet del Seguro Familiar de Salud te acredita atención en emergencia e internamiento sin pago ni depósito de dinero. Hacerte todos los análisis que necesites. No ser retenido por deudas. Entre otros muchos beneficios. Preséntalo y exige tus derechos. DIDA, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. Muchísimas gracias por continuar aquí en sintonía en su programa DIDA TV. Como le informaba Yani al principio del programa, pues estamos conversando con Alba Lora, quien es técnica especializada en materia de seguridad social y es una de las personas que usted, al momento de levantar su teléfono, pues va a escuchar su voz atendiéndola muy amablemente, comprometida con su bienestar, ¿verdad, Alba? Gracias, sí. Gracias por llamar a la DIDA, comprometidos con tu bienestar, porque eso es lo que hacemos. Estamos comprometidos con todas y todos los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social. Alba, si yo llamo a la DIDA, ¿verdad?
yo tengo una situación, por ejemplo, me están cobrando en una emergencia, yo pagué. ¿Por qué? Porque yo tenía que pagar la emergencia. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo yo inicio un proceso de reclamación ante la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados? Lo primero es que este afiliado se tiene que dirigir a su ARS, porque realmente nunca jamás, nunca, un afiliado debe pagar emergencia. No debe pagar la cobertura de salud en emergencia 100% sin pago. Le corresponde a la ARS. Si un afiliado, se están dando muchos casos, muy bueno que lo aclaremos para que el público sepa que no debe dar depósito. Nos están llamando mucho por personas que una emergencia es una emergencia. A veces tú vas de emergencia y no te queda otra alternativa con un paciente, dependiente del proceso que tenga, tú no lo piensas dos veces. Antes de, Alba, de tú de decir el proceso, quiero comentar, Yanni, te estuve comentando hace unos días que estuve viendo en un noticiero de la televisión nacional, un caso que hubo con una afiliada que falleció en la emergencia porque le estaban pidiendo a los familiares 100,000 pesos de depósito para poderle dar la atención médica y el afiliado no tenía el dinero y esa afiliada falleció en emergencia, sin atención. En ese caso, ¿qué deben hacer esos familiares, Alba? Esos familiares tienen que llegar a la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a poner su queja para que esos casos, esta paciente falleció, pero esto no le va a resolver a lo que perdieron su familiar, pero sí es para que los demás sepan que no deben pagar y que las prestadoras de servicios de salud, la clínica, los hospitales tienen que saber que por ley, obligatoriamente, la ley 8701, las emergencias están cubiertas 100% por la ARS. Y la Ley General de Salud, eso lo establece. Esos son los casos que están llegando en el día a día a la DIDA. Y Alba, como decía Yulisa, es una de las personas que da asistencia permanente en el centro de atención telefónica, en donde llegan de manera directa a todos y cada uno de esos casos. Esos casos de los cuales Yulisa te menciona, más otros casos que estuvimos viendo en todo el transcurso de esta semana, incluso en el interior del país, Yulisa, que podemos poner, por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, de Santiago, en un caso que vimos en Santiago y que también nosotros como DIDA, pues estuvimos ahí como supervisores, y los casos, por ejemplo, casos que llegan en esta semana a la oficina, que es el caso del señor que fue atrás, llorando atrás de una pinta de sangre con su hija. Son casos que llegan directamente a nosotros, que no somos resolutorios, no tenemos la manera de solucionarlo en el momento, pero que nos llegan a nosotros y nosotros damos los trámites a las instituciones correspondientes. Alba, esos casos que te llegan a ti directamente a través del centro de atención telefónica, que nos llaman de una clínica, de un hospital, nosotros procedemos. Inmediatamente por supuesto, los datos y saber cuál es el diagnóstico, dónde está, qué médico lo está atendiendo, y nos comunicamos con la ARS. Y como nosotros, hay un decreto 324-10 en muchos de los casos de los empleadores que están en retraso, y le gestionamos, es nuestro trabajo gestionar esta cobertura. Entonces, la DIDA es un organismo gestionador, tramitador, mediador, y resolutor en muchas oportunidades. En muchas oportunidades. Hablábamos con Joel Santos, quien es el presidente de Copardón, antes de la entrevista de Alba Lora, y hablábamos precisamente de cuáles son esas cosas que deben tener pendientes los empleadores, sobre todo cuando se presenta ese tipo de casos. Hablábamos un poco más del tema de los salarios, pero también tocamos el tema de casos como esto, el caso de la resolución o de la toma de decisión que deben asumir los empleadores en este tipo de casos. ¿Ustedes cómo manejan ese tema? Si el empleador está al día en sus pagos, nosotros gestionamos la cobertura por la ARS, por supuesto, y la logramos. Podríamos decir 99.9. El 99.9 lo logramos. Cuando es que que el empleador no ha pagado, sabemos que con 60 días de retraso hay que darle la cobertura, y si el empleador no ha pagado, que tiene 3, 4, 5 meses, el artículo 145 sobre responsabilidad del empleador dice que si por no estar al día, por no estar hechos los pagos, y el afiliado no tiene el beneficio de los derechos que a él la ley le otorga, entonces el empleador es el responsable de
de esta situación, o sea, de correr con todos los gastos de una mujer embarazada, subsidio de maternidad y lactancia, los 12 meses que le corresponden. Empleados, ya ustedes saben que tienen derechos. Si su empleador no está pagando, ellos le tienen que pagar. Yo abogaba hace ratito con Santos sobre la responsabilidad de los empleadores y asumí que nosotros, o dije que la DIDA está haciendo una especie de censora, ¿verdad?, de que los empleadores están cumpliendo con esos mandatos de la ley. ¿Eso es así, Alba? ¿Cuál es el porcentaje de los empleadores? No, hay un porcentaje de empleadores que no están al día, que no lo tienen registrado, es alto. Pero realmente este año, y según un informe de la Tesorería de la Seguridad Social, sí, se ha ido mejorando mucho lo que es el registro de los empleadores. Ahora, eso no quiere decir que todavía no haya evasión y elusión. Hay evasión y elusión y podemos ver en algunas juntas municipales que hay empleados que tenían, o sea, hay personas que tenían el régimen subsidiado y de repente van a utilizar su seguro del régimen subsidiado porque nunca trabajaba, aparece en una nómina con un salario de 250 pesos. Esto le tumba su plan del subsidiado. A veces hay personas que tienen un problema de cáncer, que tienen un tratamiento que no lo puede dejar entonces nosotros nos encargamos de que este trabajador primero se hace un reporte de empresa, porque se reporta en la empresa, porque realmente no es inexistente. No sé cómo se maneja esa parte, cómo la tesorería registra a un empleado en 250 pesos. Entonces, pierde el subsidiado, pierde el tratamiento de salud. Pero la resolución 380, que fue a final de año, pero que se iba a poner ahora en práctica. Sí, a partir del 1 de enero. Del 1 de enero, que los salarios tienen que ser por el sector donde está catalogado por el salario mínimo del sector. Entonces, eso es una de las cosas que nos llegan, mujeres embarazadas que van a dar a luz. Que viene a subsanar, este tema viene a subsanar ya la resolución 381, ¿verdad? 380. Viene a subsanar lo que es el tema de la evasión y elusión, por lo menos a bajar los niveles. Y fíjense que el año pasado, es lo que decíamos anteriormente, pues pudimos ver un incremento en el registro de empleadores al Sistema Dominicano de Seguridad Social, además de que los salarios promedios subieron bastante. Sí, y es bueno aclarar que los empleados que su empleador no está pagando, que no lo ha registrado, pueden hacer un reporte de empresa. Nosotros lo recibimos de manera anónima, porque jamás le vamos a hacer un daño al trabajador. Nosotros estamos para defenderlo, orientarlo e informarlo. Entonces, que no tengan miedo, que por eso, por los reportes de empresa que se están registrando, es que los empleadores se han puesto al día. Señores, podemos ver empleadores con desconocimiento. Sí, con relación a los registros. Sí. Que es que no saben hacer los registros. Y a veces nos llaman de empresas que no saben cómo registrar, el que trabaja no sabe cómo registrar los subsidios, no sabe cómo registrar la lactancia, no sabe, a veces nos llaman una persona que ha tenido un accidente de trabajo que no saben que lo tiene que reportar a la ARL, que el seguro, el otro día teníamos un caso de un joven que iba hacia su trabajo, tuvo un accidente y el seguro no le quería cubrir ni la ARL ni el seguro. Y nos llama, entonces yo le dije, uno de los dos le tiene que cubrir. Realmente él llegó un poquito más tarde, no estaba en su hora, pero él tenía cobertura por su seguro de salud. Entonces, por desconocimiento, muchos beneficios los afiliados lo pierden. Primero, hasta el empleador no tiene conocimiento. A veces nos llaman el empleador, no porque mi contador no me dijo esto. A veces vemos que cuando se le llega una situación de salud, que son los más puntuales, porque lo que es riesgo laboral es un eventual. Y lo que es pensiones ya eso es al final, pero lo más puntual es la salud. Y cuando nosotros verificamos el histórico de pagos, vemos que el empleador pagó 6 facturas en el mismo día, porque él no sabía que el empleador, que el contador, que quien le trabaja, no se enteraba. Pero vamos a aprovechar este momento, con tu permiso, Alba, para hacer un llamado a todos los empleadores que requieren de algún acompañamiento con relación al registro, al pago, a los reportes de empresa, a los reportes de los subsidios, pues a través de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, DIDA, y su departamento de promoción, pues de manera gratuita nosotros ofrecemos ese servicio. Con muchísimo gusto se coordina la hora, la fecha, el lugar, y un técnico especializado se va a trasladar
hacia el lugar acordado y le va a mostrar cómo deben hacer todos los registros. Recuerden que a veces no solamente pierde beneficios el trabajador, sino también puede perder beneficios el empleador. El caso del subsidio por maternidad y lactancia, ese beneficio se divide en dos. O sea, el beneficio de la lactancia es propio de la afiliada, pero el beneficio de la maternidad es un reembolso que le hacen a usted, empleador. Es a usted que le hacen ese reembolso. Así A es. veces tenemos casos de personas que tienen 2 años de licencia médica y el empleador no lo ha reportado, le está pagando el salario, no lo ha reportado por desconocimiento cuando nos llaman. ¿Y cuánto tiempo tiene esta persona en licencia médica? 2 años. Entonces se le hace la explicación que son 6 meses, que lo registra, que le corresponde el 60% en enfermedad ambulatoria, que es el que no está interno, es el que está en su casa, está enfermo, no puede trabajar, pero está en su casa, le toca el 60% del salario de los días que va a estar Y no solamente, en licencia médica. exacto, y no solamente eso, Alba, vamos a hablar de las 26 semanas. El tema de la seguridad social, señora, es un tema muy amplio y apasionado. Las 26 semanas es que, por ejemplo, si ya ese trabajador se le diagnostica que realmente no puede laborar, que está incapacitado de manera quizás total o parcial, pues para eso usted paga un fondo Pero de si usted pensión. paga, hace su solicitud de pensión por discapacidad, vaya a su AFP lo va a evaluar la comisión médica, dependiendo del grado de discapacidad, y se le va a otorgar su pensión por discapacidad, porque tenemos un seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, estamos pagando para esos fines. Realmente hay un grado de desconocimiento muy alto en la población sobre los derechos y deberes que tienen tanto los empleadores como los patronos. Y yo me inscribo, ¿verdad?, en esa solicitud que hace Yulisa directamente a los empleadores que se acerquen a nosotros a la vida para nosotros poderle ayudar de manera directa y de forma gratuita, como decía también Yulisa, como expresaba Yulisa. Como decíamos al inicio de la entrevista con Alba, pues nos han llegado muchísimos casos y precisamente en esta semana se han visto muchos casos. Llegó, por ejemplo, un señor que nos dijo que, bueno, que tenía un caso que quería que le devolvieran sus fondos que tenía acumulado, y el señor pues no sabía que estaba activo en el contributivo, Yulisa. Entonces, hay mucho desconocimiento. La gente, bueno, hay muchas preguntas que nos llegan a través de las redes sociales, que es otro sensor que las personas todavía a esta altura de juego, después de tantos años hablando de seguridad social, confunden una ARS y una AFP, cosas tan sencillas como esa. Eso quiere decir que a la gente todavía le falta mucha información. No es caso aislado el de la persona, me imagino, que quien trabaja a veces en las empresas en registro de darle alta y darle baja, porque hay personas que llaman, no, yo tengo 3 años que no trabajo y lo verificamos que está activo y al día no, señor, que está activo y al día, pero si ya yo tengo 3 años que no estoy trabajando, o sea, lo dejaron en nómina, siguen pagando, y cuando la persona ya cree que tiene sus 90 días y sus 60 años para reclamar sus fondos, sigue activo. Entonces esta persona se tiene que comunicar con la empresa, a veces nosotros les recibimos la reclamación para hacerle el proceso de baja a través de la Tesorería de la Seguridad Social. Señores, sí, en este tema hay que hablar de plazos. Ya el tiempo nos está sometiendo un poquito a la obediencia, pero hay que hablar de plazos. En el tema de pensiones es importante resaltar, tenemos una resolución 369 que amplía los plazos en materia de beneficios de pensiones. Usted ve eso que está planteando Alba, es un asunto que si usted tarda más de 7 años para solicitarlo, pues pierde el beneficio en cuestión de pensión por discapacidad. Muchas veces nos quedamos en la casa, muchas veces los empleadores no continúan pagando y quizás nos dejan en una nómina y entendemos que es muchísimo más fácil seguir cobrando por nómina, pero no sabemos que ese empleador en cualquier momento puede prescindir de nuestro servicio. Lo ideal es que se hagan las cosas que están establecidas en el sistema. Si usted está discapacitado, pues solicite su pensión por discapacidad, quizás sea un poco menos, porque es un 60%, pero le da la garantía de la permanencia. Claro. Hablemos de sobrevivencia. Sí, mira, el otro día me llegó este caso porque fue un señor que trabajaba y él se fue del trabajo porque estaba enfermo. Él no hizo su solicitud de pensión por discapacidad y yo le decía, señor, ¿usted podía hacer su solicitud de pensión por discapacidad? No, yo me fui porque estaba enfermo, mejor renuncié. Y usted no sabía que tenía los beneficios de que usted tenía un seguro de discapacidad, pensión y sobrevivencia. Eso que usted pagaba, hoy usted tuviera pensionado, pero ¿qué pasa? Ya había pasado el plazo. El señor dejó de trabajar en el 2012 y ahora nos llamaba.
y ya el plazo había pasado. Y gracias a Dios que tenemos más, porque antes eran 2 años, ahora tenemos 7 años. 7 años, señores, pero ojo con esto, háganlo a tiempo. No esperen los días francos, los días que ya están cerca de cumplimiento de plazo. Y en caso de pensión por sobrevivencia también el plazo se aumentó de 2 a 7 años. Así que todo aquel afiliado que le falleció un familiar y que estaba trabajando, que quizás desconoce o que por primera vez, Yanni, está escuchando el tema de qué es una pensión de sobrevivencia, pues acérquense a nosotros a la DIDA, que con muchísimo gusto. O nos Alba, llaman, ¿verdad? Nos llaman por el centro de atención telefónica y recuerden que tenemos oficina en la mayoría de las ciudades del país. Entonces, seguimos recibiendo llamadas por los fallecidos del listado. Todavía estamos recibiendo llamadas para saber, para el llamado que hizo la DIDA de los 37,000 y tantos fallecidos que sus familiares no habían reclamado, nos siguen llamando y sigan todas las personas que tenían su familiar que falleció, que no se enteraron, porque la gente solamente verifica la parte de salud. Pero recuerden que tenemos 3 seguros. Tenemos seguros de salud, de pensión, discapacidad y sobrevivencia, y el seguro de riesgos laborales, que van unidos en lo que es el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Un pago único para 3 beneficios, de los cuales de esos 3 beneficios se derivan muchos beneficios más. Señores, con esto nosotros vamos a cerrar la entrevista con Alba Lora. Muchísimas gracias, Alba. Gracias. Esta es tu casa y realmente el trabajo de Alba es un trabajo arduo. Arduo y amplio. Y amplio, o sea, estamos hablando continuo. de 100 y pico de llamadas comprometidos con tu bienestar. Así estamos en la DIDA. Nos pueden llamar. Recuerden al 809-402-1900, opción 4. Ahí estamos para orientar, defender e informar a los usuarios del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Nosotros nos vamos a separar de ustedes 30 segundos y regresamos. Logros del gobierno son conquistas del pueblo. Salud. Con 56 hospitales en proceso de remodelación, se fortalece la calidad de servicios de salud que recibe el pueblo dominicano. Además, el gobierno sigue trabajando para cumplir su promesa de entregar un total de 50 centros de diagnóstico de atención primaria en todo el país. El CAID, que ya está funcionando en Santo Domingo Oeste desde el 2013, en Santiago desde el 2015 y próximamente en San Juan de la Maguana, en Santo Domingo Este y San Pedro de Macorís. El Seguro Nacional de Salud, SENASA, tiene afiliadas al 92% de la población empobrecida, equivalente a 3.2 millones de personas. En total, más de 6.300.000 personas incorporadas a la seguridad social. Iniciamos la afiliación para cubrir a más de 50.000 trabajadoras domésticas y sus dependientes en el seguro médico SENASA. Se incrementó la cobertura de medicamentos de 3,000 pesos a 8,000 pesos. De igual modo, se aumentó de $500,000 a $1,000,000 la cobertura de enfermedades catastróficas y se eliminó la cuota de recuperación en los hospitales. Promesecal ha permitido al Estado ahorrarse más de 1.200 millones de pesos en compras de medicamentos. En 2015 no se reportaron casos de sarampión, polio, difteria ni rubeola. Fueron desparasitados 1.432.000 niños. Los casos de tosferina disminuyeron en un 20% en 2015. Lo mismo ha ocurrido con el tétanos neonatal, con una reducción de un 10%. En el caso del sarampión, se logró una cobertura de un 95% en niños de 1 a 4 años. La vacuna del neumococo, que cuesta 3,000 pesos, ahora es totalmente gratis, gracias al gobierno. En el Servicio Nacional de Salud mejoró el trabajo sanitario en las áreas de emergencias, suministro de sangre, provisión de medicamentos, atención primaria, salud materno-infantil y programas de salud preventiva. En un momento que la niña estaba cojeando, me buscaron mi silla de ruedas y un camillero me hizo todo el seguimiento del lugar y veo que ya me voy y no me han hablado de dinero. Me siento muy, pero muy bien y sobre todo muy satisfecha.
Bueno, señores, y nosotros continuamos aquí en su programa Dida TV con uno de los segmentos favoritos de los que nos gusta la cibernáutica. Nosotros lo que seguimos Dida en la red. Me encanta este segmento porque estamos directamente contestándole a las personas que nos escriben y que nos hacen llegar sus preguntas a través de las diferentes redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de nuestro portal web dida.gov.do y otras condiciones que nosotros tenemos para que ustedes lleguen, bueno, otras facilidades que nosotros tenemos para que ustedes nos hagan llegar sus preguntas. Está a mi lado, como siempre, Yulisa Magallanes, quien va a responder las preguntas de esta semana que nos hacen llegar a través de Facebook. Varias preguntas de interés que queremos compartir con todos ustedes y la primera de estas preguntas dice así. Buenos días, me gustaría saber si estoy embarazada y mando una licencia de 7 días, si mi empleador me puede quitar mi día libre de esta semana. O sea, la afiliada quiere los 7 días de licencia más su día libre que le corresponde según esa empleada, Yulisa. Bueno, realmente Dida es una escuela, ¿verdad? Bastante. Porque tenemos que aprender no solamente de seguridad social, sino también tenemos que aprender un poquito de lo laboral, de código de trabajo. Y esta es una pregunta que está realmente enfocada a los temas de trabajo. Así es. En nuestra experiencia, hay que ver el tiempo que tiene esa afiliada. Si está dentro de su periodo prenatal, pues ya no sería una licencia médica, sino entraría dentro de la licencia prenatal. En caso de que no estuviera dentro de la licencia prenatal, el Código de Trabajo establece que las licencias médicas son días calendarios. O sea, por ejemplo, si cae sábado, cae domingo, a mí se me cuenta. Son 7 días, incluyendo sábado y domingo. Por ende, en este caso, lógicamente, incluiría su día libre. Pero es importante que esa afiliada, si tiene la manera de contactarnos, los teléfonos que muy amablemente Alba en la entrevista anterior pues nos informó, 809-472-1900, y nosotros podríamos evaluar con más detalle su situación para que ver cuánto tiempo tiene de embarazo, las condiciones de la licencia médica, etcétera, etcétera. Así es, bueno, y aclarar también, Yulisa, para que aquellas personas que como tú dices, diferenciar un poco los días calendarios de los días laborales, ¿verdad? Imagino que más para esta afiliada que nos hace llegar, los días calendarios son los 7 días de la semana per se, con sus sábados y domingos. Los días laborales son de lunes a viernes, que es lo que se considera, y el sábado hasta el mediodía. Y el sábado hasta el mediodía en algunas ocasiones, que es lo que se considera, por ejemplo, para las vacaciones y ese tipo de cosas. Excelente respuesta. Bueno, vamos a la segunda pregunta que nos hace llegar otra afiliada a través de nuestro Facebook. Dice así: buenos días a tan distinguida institución del Estado Dominicano. Muchas gracias por lo que nos corresponde. Tengo una pregunta. Mi padre era miembro de la Marina de Guerra, actual Armada de la República Dominicana. Él duró 15 años activo en esta institución, pero solicitó su baja hace un tiempo. En estos momentos no tiene seguro médico y su edad es de 65 años. Ya ha sido evaluado en el CIUVEN, pero nunca le han dado respuesta y quiero saber qué hacer para que él obtenga su seguro y otros beneficios que brinda el Estado Dominicano. Yulisa. Bueno, en el tema del régimen subsidiado debe ser evaluado por el CIUVEN, como muy bien ella dice que se le evaluó, debe calificar. O sea, esas evaluaciones, no todo el que es evaluado es calificado. Tiene que tener cumplir con unos requisitos para los diferentes servicios que ofrece el Estado. Por ejemplo, bono gas, bono luz, la parte del colegio de los niños, la ayuda para las madres solteras. O sea, todo eso debe ser evaluado a través de una escala. Si él no califica dentro de esas escalas, por ende, no va a poder tener el beneficio de uno de los servicios del Estado. En otro orden, ella habla de que su papá duró 15 años activos en esa institución. Las Fuerzas Armadas y los sistemas castrenses, llámese Policía Nacional y otros que tienen que ver relacionados con lo que es la seguridad nacional, pues tenían o tienen en algunos casos su propio fondo de pensiones. Es importante verificar si en el caso de su papá él tenía algún aporte, algún fondo de pensión especial para la Marina de Guerra. De todos modos, al igual que la afiliada anterior,
le vamos a solicitar, porque hay muchas informaciones que se enlazan una con otra y por eso algunas preguntas requieren de una entrevista directa con el afiliado o directamente con la persona cercana al afiliado, para nosotros poder dar respuestas concretas. En este caso estamos dando una respuesta general, pero puede ser que el panorama de este afiliado sea otro, porque hay preguntas que quedaron sueltas y que por ser por esta vía, pues nosotros tenemos lo que es la retroalimentación con el afiliado. Así que 809-472-1900, a este afiliado que nos llame para hacer una pequeña entrevista y poder evaluar bien su situación y dar una respuesta lo más concreta posible. O que nos visite a la DIDA. Nosotros estamos ubicados en la Tiradentes número 33, si es en el caso de aquí en Santo Domingo, o en las diferentes regionales. Estamos en todas las provincias del país, en la mayoría de las provincias del país. Nosotros a continuación ponemos el mapa donde estamos ubicados con las direcciones y los teléfonos de cada una de nuestras oficinas. Tenemos una red completa para servirle a todos ustedes. Vamos a la tercera pregunta, Yulisa. Dice así: buenas tardes, me gustaría me ayuden con una información. Yo trabajé 3 años para una empresa y estaba en una AFP humano. ¿Cómo y cuándo puedo reclamar mis honorarios o fondo de pensiones? Gracias. Bueno, en esta pregunta hay una mezcla de términos que me gustaría aclarar. La leí específicamente Primero vamos a aclarar el tema de la AFP Humano. Humano es una ARS, no es una administradora de fondos de pensiones. Reclamar mis honorarios, los honorarios son honorarios médicos y los fondos son de pensiones. Interpretando la pregunta, vamos a entender que ella quiere saber cuándo le van a devolver sus aportes que hizo durante 3 años en sus fondos de pensiones. Si es así la pregunta, pues los fondos de pensiones son devueltos si ese afiliado ingresa de manera tardía al sistema. Me explico. ¿Cómo es un ingreso tardío, Yani? Y a lo que nos están mirando en este momento. Si yo pasaba de 45 años en el año 2003, que fue cuando inició el sistema de pensiones del Sistema Dominicano de Seguridad Social, por ende, yo no voy a cumplir con los requisitos que establece para una pensión por vejez. ¿Por qué? Porque para una pensión por vejez se requieren de 360 cotizaciones. Estamos hablando de alrededor de 30 años cotizados. Una persona que tenía más de 45 años al año 2003, pues el promedio de actividad laboral pues va a ser inferior a los 30 años. En este caso, ¿qué hace el sistema? Si mis cálculos en aportes no llegan a por lo menos una pensión mínima, entonces me devuelve el aporte bajo un pago único. Y ese pago único se hace con los siguientes requisitos: tener 3 meses fuera de nómina, o como le decimos técnicamente, de baja en el sistema, o sea, que usted no esté laborando. Tener más de 60 o más de 60 años de edad. Son requisitos sine qua non, inalienables e intransferibles. O sea, yo no puedo decir que porque tengo una situación económica y tengo esos fondos me lo pueden devolver, o porque yo estoy enfermo me lo pueden devolver. No, esos fondos tienen un requisito porque su destino es garantizar que en el momento de yo estar en mi edad de vulnerabilidad, que es cuando ya tengo más de 60 años, pueda tener un fondo que por lo menos me garantice una vejez digna. Pero también hay una fecha límite para esa persona solicitar ese fondo de pensiones, Yulisa. No, tiene que tener 60 años de edad y 90 días fuera del sistema. Si yo, por ejemplo, tengo 60 años de 90 del sistema y ahora me estoy enterando y yo dejé de trabajar hace un año, no importa, porque ese es mi fondo. ¿Qué pasa con ese fondo? Que sigue generando los intereses reglamentarios que establece la ley. Todos los meses ese dinero es como tener, como habla la banca, el dinero a plazo fijo. O sea, yo tengo un dinero a plazo fijo que me va a generar todos los meses un X%. Indistintamente que yo esté o no trabajando, ese dinero continúa generando ese interés. Lo que quiere decir es que el dinero continúa en movimiento. Bueno, señores, y la última pregunta que tenemos para todos ustedes en este día es esta. Hola, mi nombre es fulano de tal, lo omitimos por asuntos de seguridad. Quisiera saber en qué ARS estoy afiliada. Esa es una de las preguntas más comunes que nos llegan a través de las redes sociales. Hay muchas personas que nos llaman también haciendo este tipo de preguntas. Nosotros estamos para servirles. Para usted saber esa información,
tanto en qué ARS está afiliado como en qué AFP está afiliado, debe comunicarse directamente el afiliado a la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados. Puede hacerlo vía telefónica, ya que el Centro de Asistencia Telefónica tiene un sistema que certifica que la información que está dando ese afiliado vía telefónica pues sea la correcta. Puede hacerlo de manera personalizada. Muy bien, Yari dijo que tenemos ya 13 oficinas a nivel nacional, 31 puntos de información en los principales centros y clínicas de hospital, y para aquellos que tenemos nuestros horarios de trabajo comprometidos y que conjuntamente chocan con el horario de la DIDA, pues a través de la OPTI, que es la oficina gubernamental, pues la DIDA tiene un acuerdo y ahí está los sábados, señores, en Megacentro. Agradecer a Yulisa, por supuesto, por esas informaciones puntuales que les hace llegar a los afiliados que nos escriben día a día, exhortarles que sigan escribiéndonos, que nosotros estamos aquí para eso.